preguntado en algún momento si es posible cambiar la forma de la pensión que recibo? Es decir, si tengo un porcentaje, ¿puedo cambiarlo a un monto fijo que me beneficie más? Y si tengo un monto fijo, ¿podré cambiarlo a un porcentaje? O por el contrario, tengo un monto fijo o un porcentaje, de repente yo como obligado, ¿podré dar una pensión en especies? Hoy en el consultorio legal de RPP yo te lo voy a contar. Hoy vamos a tratar sobre el cambio o la variación en la forma de prestar alimentos. Tenemos claro que nuestro artículo 472 desarrolla que los alimentos es todo aquello que sirva para la alimentación, la vestimenta, la recreación, la salud y la vivienda. En base a ello, nos preguntamos si alguna persona tiene la obligación de dar una sentencia en porcentaje, pero de repente, porque sucede en la práctica, esta persona que trabajaba en maderero SAC deja de trabajar y por el contrario forma su propia empresa y en su propia planilla se pone con una remuneración muy pequeña. Entonces, esta persona va a venir recibiendo una pensión en porcentaje de esta nueva remuneración y va a haber un perjuicio. En otras palabras, oye Lorena, yo tenía una pensión del 30% cuando este señor trabajaba y era empleado de la planilla de la empresa SAC y ahora con ese nuevo sueldo me toca el 30%, pero de 1.200 soles. Ya no es el 30% del sueldo que antes él percibía. Entonces, obviamente, hay un perjuicio para el menor, porque no es lo mismo el 30% de 4.000 soles que el 30% de 1.200 soles. En este caso, cuando sucede esto, muchas personas inician lo que se llama un proceso de variación en la forma de prestar alimento, que no es otra cosa que hacer el cambio de esta forma de alimento, porque evidentemente el porcentaje ya no me sirve para cubrir las necesidades. Ese porcentaje en algún momento fue un dinero distinto al que hoy estoy recibiendo. Es aquí cuando las personas inician un proceso de variación para que ya no se les otorgue un porcentaje, sino por el contrario se les otorgue un monto fijo, sea de 500, 1.000, 2.000 soles. Ya no deseo un porcentaje en el 30%, sino un monto fijo para cubrir las necesidades. Ahora, también tenemos otro ejemplo. ¿Qué pasa si por el contrario yo soy una persona que recibe una pensión fija, recibe un monto de 500, de 1.000 soles y me entero pues que el papá de mis niños, que Juan, está trabajando en una empresa y obviamente Juan está recibiendo beneficios laborales, gratificación, CTS, bonificación, utilidades? Entonces ya a mí no me conviene recibir 500 o 1.000 soles cuando más bien yo deseo un porcentaje para que justamente también grave un porcentaje de estos conceptos laborales que Juan viene recibiendo. Entonces ahí yo voy a querer también variar la forma, variar el cambio de alimentos para ya no recibir un monto fijo, sino para recibir un porcentaje. Y también tenemos un tercer ejemplo. ¿Qué pasa si yo, Javier, tengo que darle a la mamá de mis niños una cierta cantidad por alimentos, sea por porcentaje o por monto fijo, pero resulta que mi hijito Pepito está viviendo conmigo y me siguen descontando de mi planilla laboral o sigo estando obligado por una sentencia judicial a pasar alimentos? Ya no tendría sentido que yo, Javier, siga pasándole alimentos a la madre de mis niños cuando mi niño está viviendo conmigo. En este caso, Javier también tendrá que hacer un proceso de variación o cambio en la forma de prestar alimentos, para ya no pasar ni dinero en efectivo, ni tampoco se le descuente de la planilla, sino para que del contrario pueda él solventar los gastos del niño que está viviendo con él. En cada uno de estos ejemplos dados, como ustedes pueden ver, se necesita del apoyo judicial. No es que yo, María, automáticamente ya no quiera recibir monto fijo, sino quiera recibir porcentaje. No es que yo, Rosa, de un momento ya no quiera recibir porcentaje y quiera recibir monto fijo. Y no es que yo, Javier, deje de pasar la pensión y comience a mantener al niño que tengo bajo mi cuidado. Todas estas personas necesitan de una resolución judicial firme que así lo ordene. Es por ello que nace y se da el proceso de variación en la forma de prestar alimentos. Para este proceso, al igual que los anteriores, de todas maneras va a tener que hacerse por vía judicial, es decir, no se aplica la variación o el cambio
de alimentos mediante acta de conciliación. Necesariamente vamos a recurrir a la vía judicial, adjuntando los requisitos como partida de nacimiento. Si existe ya una sentencia o una conciliación anterior, la vamos a adjuntar, y el motivo del por qué solicito yo que se me varíe de porcentaje a monto fijo, de monto fijo a porcentaje, o por qué deseo yo dar en especie. En este proceso va a ser competente el juez de paz letrado donde vive el niño. Es importante precisar y poner a conocimiento que terminado este proceso de variación o de cambio en la forma de prestar alimentos, va a surtir efecto a partir de la sentencia. Es decir, si yo inicio mi proceso de cambio en enero del 2020 y la sentencia sale en diciembre del 2020, recién a partir de diciembre yo estaré obligado a dar el nuevo monto o estaré en el derecho de recibir la nueva forma. Hay que tener presente también cuándo no aplica o cuándo no se puede dar esta variación en la forma de prestar alimentos. Justamente el día de hoy una persona me hacía una consulta y me decía que él tiene la obligación de prestar alimentos de manera porcentual, es decir, su empleador le retiene un porcentaje y se lo da a la madre de sus niños. Y él me decía que si existía la forma, ¿no?, de hacerle un proceso de variación de alimentos para que él ya no dé en porcentaje, sino dé justamente en monto fijo. Hay que precisar que nuestras leyes siempre van a proteger a la persona más vulnerable. En este caso, siempre va a estar en aras de protección del menor, de la mujer embarazada, del anciano, y protegiendo justamente en esta relación al menor. Cuando una persona trabaja de manera dependiente, lo normal es que se les descuente en porcentaje. No se le podría descontar en monto fijo, salvo algún acuerdo que ellos puedan haber tenido en plena audiencia, en pleno juicio. ¿Por qué? Porque si se le descuenta en monto fijo, este niño estaría dejando de recibir el porcentaje de los conceptos remunerativos que recibe su padre. De hacerle la variación se estaría perjudicando al niño, porque el niño recibiría un monto fijo y ya no recibiría el porcentaje de la gratificación, ya no recibiría el porcentaje de la CTS, el porcentaje de las utilidades, porcentaje de bonos que puedan haber. Entonces aquí, por ejemplo, no se va a poder dar. Cuando la persona trabaja de manera dependiente, lo normal es que se le descuente por porcentaje. Entonces, para precisar y para dejar en claro, ¿es posible pedir una variación de la pensión de alimentos? Sí, es posible. ¿Puedo cambiarla de porcentaje a monto fijo, de monto fijo a porcentaje o de estos conceptos a especies? Sí, evidentemente, siempre y cuando se inicie, se aperture un proceso judicial. Es importante también precisar que aquellas personas que trabajan de manera dependiente no van a poder solicitar el cambio a un monto fijo. Y finalmente, recalcarles que la sentencia va a surtir efectos cuando ya ésta sea considerada firme. Cualquier otro tema que les gustaría que toquemos, por favor, pueden dejarlo en los comentarios para que sea motivo de otro video.